Levante la mano quien conozca a un niño que quiere ser presidente. Yo llegué a pensar que si es que había, a lo mejor en un futuro les iba a dar pena decirlo. Busqué en Google, niños que quieren ser presidente. Primeros resultados. La confesión de un niño de 11 años que ya no quiere ser presidente. Argentina. Debajo, ninguno de los 5 niños quiere ser presidente. España. Luego pensé, a lo mejor es un tema de hispanos, latinos, así que tecleé Children that want to be president. Hasta arriba. After the 2016 elections, kids don't want to be president. Washington Post. Debajo, kids say the darndest thing about being president. CNN. Ahora, en México no es muy diferente. Según una encuesta de ADECO en la que se preguntó ¿qué quieren ser de grande? La mayoría contestó, el 25%, que quiere ser profesor, doctor. El 10% profesor, 10% ingenieros, 9% ingenieros, 7% veterinario. Ahora, comparé con otros países, con España, Estados Unidos, Japón, y había varias coincidencias. Profesor se repetía bastante. ¿Qué creen que apareció por primera vez? Ser youtuber. Pero lo que era una constante es que no aparecía ser presidente o trabajar para su gobierno. Les platico cómo llegué a esta idea. A mí me invitaron a hablar de energía, bajo la premisa que tuve la encomienda de reabrir la oficina de representación de la Secretaría de Energía en la embajada en Washington. Y fui testigo del reconocimiento de expertos en política energética de todo el mundo sobre el modelo energético al cual aplaudían, basado en pesos y contrapesos que permitió la competencia, bajo una coyuntura muy particular en la relación bilateral. Trump, antes Obama, 7 embajadores, el Telecán. Ahora, cualquiera de los que estuvieron detrás de la implementación de la reforma, uno de los 7 embajadores o incluso el negociador del Telecán, estaría antes que yo para hablar de eso. Así que opté por hablar de algo que solo es mío, y es lo que siento al trabajar por México a través del gobierno. La primera pregunta que me hice, que me hizo tener esta idea es, me pregunté qué fue lo que me hizo llegar a estar representando una Secretaría de Estado en Estados Unidos 18 años después de mi primer trabajo en gobierno. Y más allá de lo que uno estudia, de ir escalando de jefe de departamento, subdirector, director de área, sin duda de ser parte de un equipo y quien lidere ese equipo te impulse, más allá de todo eso, yo se lo atribuyo a que yo sí quería trabajar en gobierno. Yo decía que quería ser político sin saber realmente lo que eso significaba, pero desde niño construí en ese sentido. Ahora bien, es claro que hoy en día pocos niños, o si es que hay, aspiran a ser presidente. Y yo recuerdo en mi generación sí había quien quería ser presidente o trabajar en gobierno, y se platicaba, se comentaba sobre estudiar en tal escuela o en tal profesión, porque parecía que ese es el camino que funcionaba. ¿Qué pasó? ¿O qué no pasó? Yo veo 2 cosas. Número 1, vende más la nota negativa. Los excesos sobre los logros en un contexto en el mundo donde hoy la información se esparce a través de redes sociales y basta con tener un celular. El binomio internet y teléfono ha modificado no solo la manera de interactuar, sino de hacer política, de cómo la vemos y de cómo la informamos. Hoy en día, en México, 8 de cada 10 mexicanos tienen un celular inteligente. Estamos hablando de 80.7 millones en un país donde más del 60% tiene acceso a internet. Ahora, yo recuerdo cuando yo estudiaba primaria, secundaria, pues no solamente no había celulares.
Mi primer acercamiento a una computadora era una de este tamaño. La manera de guardar la información era de un floppy disk, ni siquiera el chiquito, el que es grande, plástico. Te conectabas a internet a través del cable del teléfono. Ahora, si le sumas al avance de la tecnología lo que se divulga en redes sociales sobre los gobernantes, ahí está la respuesta de por qué no es atractivo para un niño o para un adolescente dedicarse a eso. Googleé, gobernadores en México. La imagen que más se repetía es la que aparece en varios y en las que hay entre 16, 17 gobernadores o que están prófugos, o que están en la cárcel, o en que están sujetos a proceso. Después escribí alcaldes y me da la opción, para terminar la frase, asesinados en México. Posteriormente escribí funcionarios públicos en México y me da la opción de terminar corruptos en México o sancionados en México. Ahora, si bien esos excesos han desprestigiado y devaluado al político, salpica al funcionario. Y sí, hay una historia de excesos, de impunidad, pero también hay otra historia. Y voy a mi segundo punto. Esta historia es una historia menos divulgada, diría a lo mejor menos atractiva, en la que los protagonistas son 5 millones de mexicanos. 5 millones de mexicanos que se integran por ese 1,5 millones que trabajan en la administración pública federal, 2,300,000 que trabajan en las administraciones públicas estatales, sumados con las administraciones municipales, Poder Judicial, etcétera. Mexicanos que hacen que el gobierno funcione el día a día. Los que están detrás de la talacha, ya sea en una ventanilla o redactando una política pública. Ahora, consulté con mis colegas que llevan décadas en esto, ¿por qué decidieron trabajar en esto? Y la respuesta no fue homogénea. Hubo quien decía, o porque sus papás trabajaron en gobierno, porque cuando eres egresado pagaba mejor el sector público que el sector privado, otros porque tenía mayores semejanzas a lo que habían estudiado. Ahora, donde sí hubo una coincidencia es en la respuesta de por qué continuaban trabajando en gobierno. Y es porque algo pasó en el camino. Y es como cuando te enamoras y no lo ves venir. Y es porque ves la respuesta de lo que hace el equipo al que trabajas o lo que hace tu jefe o a veces tú también. Y esa respuesta es esa incidencia en transformar en tu entorno. Y eso despierta la pasión. Ese proceso de enamoramiento varía para cada uno. Hay quien me decía que inició cuando vio publicado por primera vez algo que él redactó y lo vio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Otra persona me decía, conmigo inició en esa primera clase que tuvo en el Instituto Matías Romero, que son las que forma el cuerpo diplomático, en la que un embajador le decía, una vez que estés sentado detrás de un presentador con la bandera de México, difícilmente vas a querer trabajar representando una pasta de dientes o una empresa multinacional. Cuando el secretario de Energía me invita a integrarme a su equipo en 2013, estábamos discutiendo una reforma, la cual fue aprobada ese mismo año, y al llegar a Washington predominaban las preguntas de si íbamos a poder tener la legislación secundaria en tiempo, o si se iban a poder crear los entes como la CEA, CENACE, CENAGAS. Cuando llegaban los plazos y se cumplía, las preguntas cambiaban. Ahora eran sobre las rondas de licitación o sobre las expectativas. ¿Por qué? Porque cuando se estaba diseñando la reforma energética, el barril de petróleo estaba en $100. Y cuando iniciamos la ronda licitatoria llegó a estar por debajo de los $30. Pero señores, los resultados fueron positivos. No solo en hidrocarburos. Gracias a las subastas eléctricas se van a construir 45 nuevas centrales fotovoltaicas y 20 eólicas en los mejores precios más competitivos del mundo. ¿Cómo no me va a apasionar ser parte de ese equipo? En total, en toda la cadena productiva del sector se tienen comprometidos
200,000 millones de dólares de inversión. ¿Quién sabe cuánto es eso? Para ponerlo en perspectiva, con eso alcanzaría para la construcción del Tren Maya, para la modernización de las 6 refinerías, para la construcción de una nueva refinería, para la construcción de un aeropuerto, el que sea Texcoco, Santa Lucía, o los dos al mismo tiempo, y aún así sobraría. Pero quiero enfatizar que ese modelo permite compartir el riesgo, compartir la inversión, compartir la tecnología y ver la película completa. Los impuestos que se van a causar con esos 200,000 dólares, 200,000 billones, los empleos que se van a generar. Ahora, el ciudadano lo que quiere es resultados, que se vea reflejado en su bolsillo, que esté más barata la gasolina. Pero aquí pregunto es, ¿cómo transmites el tema de la temporalidad? Por ejemplo, una refinería, desde la planeación, construcción y operación, pues tarda entre 4 o 5 años según la práctica internacional. Pero también, pues que la tendencia es la electrificación de los vehículos, o que no suma al combate de cambio climático. O retomo, por ejemplo, uno de los retos de la reforma energética, que es detener el declive de la producción del petróleo. Pero ¿cómo transmites que para producir un barril de petróleo en aguas profundas desde la exploración, pues tardas entre 5 a 10 años? Así que si bien nos va, vamos a ver el primer barril de petróleo pues en 8 años. Pero no solamente cómo lo transmites, sino que tenga esa resonancia. Y aquí es cuando me emociono, como podrán ver, y te entusiasma, y le echas creatividad a cómo transmitir lo que estás convencido que es lo mejor para el país. Pero más allá de las convicciones ideológicas, porque puedes estar de acuerdo en el diagnóstico, lo ideal es que se tomen las decisiones por los más preparados, por los más capacitados. Que cuando vayas a votar, dudes por quién, pero porque haya varios que te convenzan y no que votes por el menos peor. Ahora, pues no todo es positivo, también hay cosas negativas, no todo es pasión, no todo es emoción, pero ideas cómo sortearlo, tienes burocracia, tienes la grilla, pero lo que hace que te mantengas, lo que hace que te hierva la sangre es ese acto que incide como poder llevar la electricidad a ese 1.200.000 que aún no tiene y que sabes que les va a cambiar su vida. Esa vocación se vuelve tu vida, se vuelve tu hobby. Para mí, mi Super Bowl son los debates presidenciales. Para mis series son los programas de discusión política. Mis quinelas son sobre quién va a ganar la elección o quién va a quedar como candidato. Esa pasión llega y se incrementa con el tiempo. Y amar a tu país es gratis. Lo que no debiera de ser y no puede ser es trabajar para él. Si bien el móvil no debe ser ganar dinero, porque si es el caso, no es la opción, el salario debe permitir tener una vida digna, pero sobre todo que vaya de acuerdo a las responsabilidades del funcionario. No nos podemos tomar el riesgo de ahuyentar a aquellos que tienen esa vocación de servicio, ni de inhibir a los jóvenes que están contemplando hacerlos como una carrera de vida. Somos 120 millones de mexicanos, de los cuales el 30% tiene menos de 34 años. Me dirijo a ellos, a esos 37 millones de niños y jóvenes, a los millennials, que son creativos, que son emprendedores, que son idealistas. Necesitamos de ese emprendedurismo, de esa creatividad, de ese idealismo para sacar a esos 9 millones de mexicanos que están en pobreza extrema, o para dejar de estar en los primeros lugares de los países con mayor impunidad. A los postmillennials, que son prácticamente unos nativos digitales, sobreinformados, autodidactas, tienen los atributos para innovar, para visualizar esos mecanismos para que la educación llegue
más lejos y mejorar la calidad. Así pudiéramos superar los 9 años de escolaridad promedio de mexicano y dejar de estar debajo de la media de la OCDE en lectura, ciencias, matemáticas. A mi generación, la generación X o los baby boomers de los que aprendí, divulguemos la otra parte de la historia, los que son más, porque el reto es mayúsculo. No solamente para dignificar la función pública, sino para idear mecanismos que sean atractivos a esas generaciones que quieren libertad y flexibilidad como los millennials o que quieren estabilidad y seguridad como los postmillennials. Le digo yo a mis pasantes, la única diferencia por la cual yo estoy sentado detrás de este escritorio y él del otro lado es porque tengo más años, porque he estudiado más, porque tengo más camino recorrido. Pero en un futuro nos emparejamos. Y es más, podemos estar en un futuro, ahora yo escuchando y tú detrás de ese escritorio. Y lo creo. Mi mayor reconocimiento a los funcionarios mexicanos. Adopten un joven, 2, varios, sean sus mentores. Así les darán la oportunidad de despertar esa pasión por México. Cuando mañana un niño decida que quiera ser presidente, algo habrá cambiado para bien. Ya sea porque premiaron las historias de incidencia o de vocación de servicio, o porque quiere ser como el hermano mayor que fue arropado bajo la mentoría de un buen funcionario público, o porque se dignificó la política, a lo mejor de arriba abajo, y si no, pues empecemos de abajo arriba. Cual fuera la razón, yo sí quiero un México en el que muchos niños quieran ser presidente, porque así se les va a despertar esa pasión por transformar a México. Y aun cuando decidan o no quedarse en el gobierno, esa cosquillita, esa pasión de querer hacer de tu país un mejor lugar desde cualquier trinchera, pasión por la que vale la pena luchar, vivir, trabajar. Pasión por México. Gracias.